Hola, buenos días. Soy Paco Diana, director de estrategia de Nunsis. Espero que estéis disfrutando de todas las conferencias de la mesa redonda y ahora vamos con la segunda y última mesa de nuestro evento Nunsis Day Microsoft. En este caso, el moderador de la mesa será Juan Ignacio Alfonso, que es el director de Desarrollo de Negocio y Corporativo del medio de comunicación Valencia Plaza. Adelante. Buenos días, buenas tardes ya y bienvenidos a la mesa con la que se cierra la jornada de Nunsis sobre el futuro de la resiliencia empresarial. El título que lleva esta mesa es Más allá del teletrabajo, el nuevo modelo colaborativo, y vamos a analizar el teletrabajo en su dimensión más de solución de futuro. Sabemos que el teletrabajo ha sido una solución que se ha impuesto de manera forzada por las circunstancias de la pandemia, pero vamos a analizar la proyección que tiene esa herramienta de trabajo con 4 personas de 4 sectores muy diferentes de la economía española que tienen una posición privilegiada en cuanto a la percepción y al análisis de futuro que tiene el teletrabajo. Ellos son Juan Ignacio Piquer, del Grupo La Plana, Rosa Vidal, de Broseta Abogados, Ricardo Fortuoso, de 1A Ingenieros, e Ignacio Albiñana, de Vitroval. Vamos a empezar con una breve introducción de cada uno de ellos y unas preguntas comunes, y más adelante ya haremos una ronda con preguntas particulares. Empezamos pues con Juan Ignacio Piquer, que es CEO del Grupo La Plana, que es un grupo empresarial con sede en Castellón, dedicado a la fabricación y comercialización de envases y embalajes de cartón ondulado. Es también vocal de la Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón. Tiene formación en ESADE y además viene de un grupo que es pionero en la implantación de la economía del bien común en España, que tiene evidentemente algunos de sus principios son de mucho interés en cuanto al análisis del teletrabajo y la economía colaborativa. Juan Ignacio, te voy a hacer las 2 preguntas seguidas porque tienen las 2 relación, si te parece. Son básicamente cómo ha afectado la pandemia al régimen de trabajo presencial dentro de vuestra empresa y hasta qué punto esos cambios introducidos de manera forzada se van a mantener en el futuro independientemente de la evolución de la pandemia. Muy bien. Bueno, antes que nada, pues daros las gracias por contar con nosotros para esta jornada. La verdad que es un placer pues poder participar, aportando pues nuestras experiencias respecto a estos temas, ¿no? Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿cómo ha afectado la pandemia? Pues bueno, supongo que como a la mayoría o casi todo el mundo, pues ha afectado de una manera muy importante, ¿no? En nuestro caso, pues empezó hace un año, prácticamente justo hace un año, cuando decidimos probar un par de días del teletrabajo, porque bueno, se empezaba a oír cosas de la pandemia, por lo que podía venir, pues a ver si los equipos y la gente estamos un poco preparados, ¿no? Quedamos un día para hacer la prueba y ya no volvimos a la oficina. O sea, a partir de ahí decretaron el estado de alarma y demás, y nos tuvimos que apañar, pues, en principio como pudimos. No estábamos acostumbrados a trabajar a distancia, no, alguna videoconferencia se había hecho, pero poco más. Y bueno, gracias al gran esfuerzo y profesionalidad del equipo de sistemas de información y al esfuerzo de todo el mundo, pues bueno, conseguimos arreglárnoslas y empezar a trabajar ya en la mayor parte de los puestos de oficinas y demás, pues desde casa, ¿no? Finalmente, pasado ya, digamos, para el verano, queríamos pues retomar, bueno, si el tema se calmaba, pues ir retomando, pero tuvimos que aplazarlo. Pensábamos volver en septiembre, tuvimos que aplazarlo. Después se volvió a plantear para enero, ya entonces trabajando con normalidad desde casa y demás, pero claro, entendiendo que sería bueno volver algún día, ¿no? Y también lo tuvimos que aplazar, y en este momento pues continuamos con el teletrabajo, ¿no? Como conclusión, yo destacaría que hemos aprendido a ser productivos trabajando a distancia, mejorando muchas veces en las reuniones pues la puntualidad y la productividad de las reuniones, ¿no? Que se hacen más serias a distancia, ¿no? Y la segunda pregunta, pues, ¿qué cambios vamos a mantener y demás una vez pasada la pandemia? Bueno, está por ver, ¿no? Yo creo que el teletrabajo aporta algunas ventajas y, por tanto, se va a utilizar más que antes de la pandemia, seguro. En nuestro caso, la mayoría sí que es cierto que, bueno,
pienso que debemos de volver a vernos para bueno, tomar un contacto de forma presencial después de más de un año, porque de alguna forma pues lo tuvimos que hacer como todo el mundo sin haberlo preparado, y es bueno pues volver a vernos y a partir de ahí empezar a organizar a medio plazo, sacando lo positivo de esta experiencia vivida, pues bueno, un plan o cómo podemos aplicar en muchos puestos el teletrabajo a futuro ya como una forma de trabajo, ¿no? Está por ver, pero yo creo que sí que bueno, que va a ser interesante y que muchas cosas pues las podemos mejorar con el teletrabajo. Muy bien, muchas gracias, Juan Ignacio. Nuestro siguiente invitado, Ricardo Fortuoso, de CEO de 1A Ingenieros. 1A Ingenieros es una empresa que ofrece soluciones, desarrollos tecnológicos de ingeniería avanzada con proyectos por toda España. Ricardo además se declara, digamos, comprometido con una serie de valores como la descarbonización, la confianza y la colaboración en el ámbito laboral, y veo además en la trasera, no sé si se ve, porque sería una pena que no se viera, que tiene como bandera el compromiso con los valores, con los objetivos de desarrollo sostenible. Ricardo, las mismas preguntas. ¿Cómo ha afectado la pandemia, digamos, sobre todo por la parte de forzada y sorpresiva de la pandemia, a las condiciones del trabajo presencial dentro de vuestra empresa, y cuáles de esas medidas aplicadas a raíz de la pandemia vais a mantener de cara al futuro? Gracias. Bueno, muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias a Nunsis por invitarnos a participar en este evento, especialmente al delegado que tenéis en Castilla y León, a Jesús, que además ha sido una pieza clave en este tránsito y en esta situación, ¿no? que estamos viviendo de pandemia. Bueno, nosotros, como dices, somos una ingeniería que principalmente estamos enfocados en líneas de negocio como es el área industrial, el sector energético y toda la parte de retail y logística. Y tenemos un área amplia que es el ámbito nacional y algunos proyectos en los que trabajamos a nivel internacional. Como comentaba anteriormente Juan Ignacio, pues hace un año, justo por ahora, es cuando veíamos... De hecho, fue en esta semana, cuando hemos hecho el año, cuando veíamos que esto terminaba pues, por un confinamiento o porque teníamos que buscar una solución, anticiparnos cuanto antes. Y decidimos, pues, por unos días anticiparnos y la solución que analizamos más clara era el teletrabajo. Sí que es cierto que teníamos infraestructuras preparadas porque había puestos que fuera de nuestras oficinas ya trabajaban en el ámbito nacional en teletrabajo, pero aún así nunca habíamos hecho ninguna prueba ni ninguna experiencia de este tipo en el que todo el mundo de repente, pues más de 100 personas se tuvieran que ir de la noche a la mañana para casa y trabajar desde casa. Pero claramente, analizando todo, era lo que menor riesgo tenía por cómo se veía que se contagiaba y demás, y tomamos esa decisión. La verdad que fuimos haciendo pruebas con departamentos muy rápido y en 3 días pues estábamos todos teletrabajando. ¿Funcionó? La verdad que no funcionó, aunque estábamos todos pues con la incertidumbre. Notamos algo la productividad, pero más que nada... Siendo realista, tampoco fue por el teletrabajo, sino más bien sí que había algunas aplicaciones que nos costó ponerlas en marcha a nivel de cómo, pues porque tenemos mochilas, programas, software que es más complejo de poder trasladar y trabajar en un monopuesto, en la distancia sobre todo. Pero bueno, la verdad que el equipo ahí fue excelente y lo han hecho fenomenal, ¿no? Y se sigue haciendo. Para nosotros ha sido toda una experiencia. De hecho, a día de hoy es libre el que quiere venir a trabajar a las oficinas. Tenemos casi el problema de que tenemos inmuebles preciosos, pero sin casi ocupación. Ese casi es un problema porque es libre y prácticamente... pues hay menos del 20% de la plantilla trabajando. Actualmente, si somos unos 125 personas, así, pues menos del 20% está en las oficinas, ¿no? Físicamente. Sí que se está pues, en determinadas reuniones por trabajos pues, o trabajos que requieren y muy concreto por determinados puntos en los que hace falta vernos y juntarnos.
Y bueno, pues ese es el momento actual. Sí que hemos aprovechado pues todo este tiempo pues para canalizar, en vez de invertir que íbamos a duplicar aquí puestos de trabajo con temas físicos de ampliación de superficies, igual que en otras zonas, ampliando con delegaciones como las que tenemos, pues para invertirlo en infraestructuras tecnológicas, ¿no? Pues hemos aprovechado para cambiar todos los servidores, para aumentar bandas, para negociar con nuestros teleoperadores, con las empresas de telefonía de datos, por adquirir otro tipo de licencias. Es cierto, y no lo digo porque estemos en un evento Microsoft, que nos ayudó mucho a tener implantado Office 365, que había aplicaciones como el Teams que utilizamos puntualmente, o Skype, o temas de estos, y ha pasado a ser ahora mismo nuestra segunda pantalla o tercera o primera, ¿no? Y siempre estamos ahí. También se empieza a abusar, ¿no? Se empieza a abusar en algunos casos, ¿no? Pues otro Teams, y dices, bueno... pero la realidad es que nos está funcionando. Nos está funcionando y bueno, pues yo no diría que la productividad haya cambiado, aunque sí que nos está tocando adaptarnos a que las métricas que teníamos, la forma de ver cómo trabajan los equipos, pues todo eso hace falta. Tenemos los RPs montados, pero el RP, pues nos hace falta adaptaciones ahí, ¿no? Porque al ser más libre, los horarios no son... También es cierto que nuestro modelo de empresa permite esta flexibilidad, ¿no? En muchos de los casos. Nos cuesta más las visitas a obra, nos cuesta más todo lo que depende de terceros, el entrar en la industria. Pero bueno, ahí también con tecnología cada vez más, pues bueno, nos está permitiendo reducir esa presencia, ¿no? Y con herramientas ágiles, ¿no? Que estamos implantando, reducir esa presencia en el campo. Ventajas muy interesantes que comentabas antes, además nuestro compromiso, pues por supuesto, con los ODS, con las energías renovables, con todo lo que yo personalmente ahora mismo, mi objetivo en cualquier línea o negocio en los que entramos son todos aquellos que aporten, ¿no? al medio ambiente o que nos aporte a las personas, ¿no? Entonces aquí hemos reducido la huella de carbono de una forma brutal, muy significativa, porque no estamos continuamente desplazándonos. Sí que es cierto que eso afectará a negocios y es triste, ¿no? Pero para nuestro caso eso también supone un ahorro y supone una liberación de tiempo, ¿no? Yo antes estaba todas las semanas en Madrid e incluso unos días hablo de mi caso personal y ahora pues es que no voy mucho menos, pero es que lo mismo le pasa a toda la plantilla y los desplazamientos, como digo, y las estancias, lo cual eso también genera ahorros, genera eficiencia y por supuesto al medio ambiente pues evitamos todas esas emisiones. Por otro lado, ¿qué vamos a hacer de cara al futuro? Pues, bueno, creo que nos iremos más bien a un mixto donde la presencia hace falta porque es cierto que sobre todo en valores, cultura empresarial, pues se transmiten mejor a veces de una forma pues, presencial, sobre todo por la inducción y sobre todo cuando incorporas a personas nuevas, pues hace falta también ese acompañamiento. Que, bueno, pues en la distancia, no digo que luego no se mantenga y se logre, pero hay que crear también esos puntos, esos momentos de encuentro, ¿no? Y también buscar otro tipo de prácticas, ¿no? Pues yo el otro día en una de las organizaciones, pues juntamos a la gente para ir a hacer un evento más lúdico, ¿no? En vez de quedar a lo mejor para vernos solo para trabajo, para una reunión, pues tratas de desplazar, además en este momento que no se pueden hacer determinados eventos en sitios cerrados, pues en sitios abiertos, aunque sea pegar unos pelotazos o unas cosas de estas, pero que antes generas un encuentro en el que transmites valores y cultura. Entonces, bueno, yo creo que ese es el modelo al que nos vamos a ir adaptando, ¿no? Yo creo que una parte importante y que nos preocupa es el tema de seguridad de la información, que todo esto hace que cada vez, pues al estar más abierto a trabajar con más datos, no en un sitio más concreto, pues podamos ser más vulnerables y eso nos preocupa y aunque hacemos lo que podemos, pero creo que esto de la seguridad nunca termina, ¿no? Y puede ser un saco sin fondo, ¿no? Y por otro lado, pues, veo claro y como conclusión en que esto no tiene marcha atrás, ¿no? Y en nuestro caso se adapta bien, las personas funcionan bien, hay mucha más flexibilidad. Los modelos, como digo, sí que las métricas se tienen que adaptar
yo nunca he creído en el presencialismo, eso sí que está claro. O sea, creo que por nuestro modelo de negocio también y por tipo de servicio que prestamos, ¿no? A mí lo que me interesa es que el cliente esté satisfecho, que las personas que trabajan estén satisfechos, que mis stakeholders estén contentos y que al final, si tengo que hacer un trabajo y tengo unas fechas de entrega, pues tenga la calidad adecuada, se entregue en tiempo, y a mí como se quiere hacer desde Acapulco. Es que me da lo mismo, si se puede. O sea, y si la gente está más contenta en la ribera de un río trabajando, me parece perfecto, pero que se haga con calidad, con tiempo y con satisfacción de los stakeholders. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Pasamos ahora a comentar el mismo tema con Rosa Vidal, de CEO de Broseta Abogados. Rosa es abogada del Estado, es socia directora de Broseta, que es uno de los bufetes más prestigiosos de Valencia, donde es directora del área de Derecho Público, con una amplia responsabilidad en ámbitos incluso institucionales, ¿no? En la Administración Portuaria de Castellón, por ejemplo, en el Tribunal Económico Administrativo, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y ha sido además presidenta y directora general de Radio y Televisión Valenciana, la antigua Canal Nou. Tiene una enorme trayectoria. Es además profesora de Derecho Administrativo en el CEU de Madrid y en la Escuela de Negocios ISCE. Pues nada, Rosa, te hago la misma pregunta que a los demás. ¿Cómo os ha afectado en Broseta la pandemia? ¿Cómo lo habéis resuelto? ¿Y cuáles de las medidas que habéis puesto en marcha consideráis que tienen valor de cara a futuro? Bueno, gracias Juan Ignacio, gracias a Nunsis por ponernos en común y por organizar este evento de tanto interés en este momento, además que llevamos un año y ya podemos empezar a ver los temas con un poco de perspectiva. Yo por cómo lo hemos vivido, y asemejo mucho el discurso del que ha hecho Ricardo. Es decir, nosotros somos una empresa de servicios profesionales del mundo jurídico, y nosotros ya estábamos adaptados al teletrabajo. Es decir, el trabajo lo teníamos ya implementado en la plantilla y era mínimo, es decir, era pues de 5 días a la semana, un día aproximadamente a la semana, voluntario completamente, pero los medios a nivel tecnológico pues ya estábamos preparados. Pero es cierto que llegó la pandemia, esto fue de hoy para mañana, y como decía antes Ricardo, pasamos el 100% de la plantilla a probar si funcionaba el sistema. Es decir, yo en ese momento lo que le decía a mi responsable de TIC es: espero que todo lo que tenemos funcione mañana cuando no estemos aquí, ¿no? Porque realmente es un minuto en el que quieres la prueba y el error, ¿no? A ver qué ha pasado. Y nunca lo habíamos probado. Lo cierto es que funcionó perfectamente, es decir, a nivel técnico estábamos muy preparados, no hubo ningún problema, y verdaderamente a partir de ahí pues hemos funcionado pues en función ya de las personas, ¿no? Es decir, hay personas que se han adaptado muchísimo mejor y hay personas que les cuesta un poco más. Yo creo que el teletrabajo sí o sí, esto es una realidad y esto va más. Yo lo veo totalmente positivo, coincido en que en el mundo de los servicios profesionales es donde más posibilidades hay de contribuir a una mejora tanto en la productividad de las empresas, en el ahorro de costes. En ciudades realmente grandes es que el ahorro realmente, la huella de carbono es impresionante, el que se hace solamente con un teletrabajo planificado. Por tanto, yo sí creo que esto realmente se queda. Nosotros seguimos teletrabajando en este momento, la verdad es que con absoluta libertad. Es decir, en principio hemos establecido que como máximo estemos al 50%. Y lo que me pasa es un poco esa sensación que contaba Ricardo, de que tenemos unas instalaciones magníficas y que están vacías. Es decir, que están vacías y que te da mucha pena todos los días. Y ya estamos un poco en esa fase de que muchos vamos diciendo: yo voy a ir y quiero ir más del 50%, pero por otro lado, por responsabilidad personal, dices: yo no voy más del 50% porque no vale la pena, ¿no? Pero un poco porque te hace falta la cohesión con los compañeros. Es decir, trabajamos mucho en equipo. Es decir, al final, la gran diferencia entre un despacho más mediano o grande con un despacho que puede ser más familiar o más pequeño es que somos capaces de colaborar en muchos proyectos, y esos proyectos requieren equipo.
y ese equipo, pues encontrarte siempre pues hace las cosas un poquito más fáciles, ¿no? Pero la verdad es que creo que era el momento. Hablábamos muchísimo de teletrabajo. Los datos nos ponen de manifiesto que hemos pasado del 4,5% en el 2019 a más del 34%, es el dato que tengo de teletrabajo en 2020 global, y en servicios es más. Y por tanto, pues yo creo que tenemos que intentar aprovechar lo bueno de esta situación para todos. Y en ese sentido apostamos totalmente por el mismo. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Pasamos ahora a comentar algunas preguntas otra vez con Ignacio Albiñana. Ignacio es CEO de Vitroval. Ignacio lleva en Vitroval más o menos desde 2013 y hace como unos 5 años que es CEO, con formación en escuelas de negocio de primer nivel como IESE o como EDEM. Vitroval, además, es una empresa que tiene pues avanzados proyectos de digitalización en marcha, de RMs y tal. Y entiendo que también Ignacio tiene una visión bastante avanzada en cuanto a las posibilidades del teletrabajo. No obstante, empezamos con las mismas preguntas que con los demás. ¿En qué medida ha afectado la pandemia a vuestro régimen de trabajo presencial en la empresa, y cuáles de esas medidas que hayáis podido poner en marcha en este periodo os valen de cara al futuro? Bueno, muchísimas gracias, Juan Ignacio, también a Nunsis por darnos la oportunidad de participar en este webinar hoy. Y bueno, como bien has dicho, hace un año aproximadamente estuvimos cambiando todo lo que es el sistema informático y migrando a Business Central. Y bueno, gracias también a José Vicente, que es la persona de Nunsis, que nos ha hecho todo el acompañamiento y que gracias a él pues también estamos hoy aquí exponiendo nuestro caso. Y bueno, ¿cómo nos afectó la pandemia a nosotros? Nosotros trabajamos con Office 365 desde ya hace algún tiempo y bueno, todos los servicios ya los teníamos en la nube, ¿no? Entonces sí que veníamos probando, haciendo como pruebas de teletrabajo, así como días muy puntuales y probando alguna reunión por Teams, pero como tal tampoco habíamos hecho todos teletrabajo, todo el equipo en conjunto, entonces también fue un reto, ¿no? Sobre todo al principio, las reuniones, las comunicaciones, todo fue un reto muy grande. Yo creo que al final nos hemos adaptado bastante bien y bueno, a día de hoy estamos haciendo un modelo un poco mixto, ¿no? Sí que venimos algunos días a trabajar a la oficina y otros días pues teletrabajamos. Me pasa también un poco como a Rosa y a Ricardo, que tenemos aquí unas oficinas muy grandes y nos dan un poco pena verlas así medio vacías, pero bueno, es lo que hay. Poco a poco iremos volviendo. Yo creo que el reto más grande también ha sido la interacción entre personas, ¿no? Creo que nuestra empresa también es una empresa de servicios, entonces, claro, la conexión entre las personas tiene que ser muy cercana, ¿no? Entonces, el reto del teletrabajo ha sido un reto pues muy grande. Para el futuro, yo creo que nosotros vamos a optar por un modelo más mixto, más tirando hacia el teletrabajo, pero claro, siempre presencial, ¿no? Al final el teletrabajo tiene muchas ventajas, como por ejemplo la conciliación familiar o la flexibilidad horaria, y bueno, también nos ayuda a optimizar muchos procesos, ¿no? Pero yo creo que tampoco podemos perder de vista esa relación interpersonal, ¿no? que tenemos, porque si no, al final pues se pierde esa esencia del negocio. Entonces, bueno, yo creo que va por ahí, un modelo más mixto entre presencial y online, y yo creo que por ahí va a ir el futuro. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Vamos a dedicar ahora algo menos de 5 minutos a cada uno para digamos, concretar en aquello en lo que desde vuestra perspectiva se puede aportar más al debate. Empezando por Juan Ignacio, dado que vuestra empresa tiene una componente industrial importante, porque está en cuanto a fabricación, y me imagino que tendréis un porcentaje de empleo notable en la parte industrial, ¿en tu opinión crees que se puede extender el teletrabajo a las plantas de producción, a este personal de tipo más técnico, o está en principio limitado a los puestos más administrativos y de coordinación y dirección?
Bien, bueno, depende de qué puestos hablemos, ¿no? Nosotros somos una empresa de producción, efectivamente, pero bueno, digamos, tenemos todo el ciclo, ¿no? Desde que al final contactas con el cliente, haces al cliente, trabajamos sobre pedidos, siempre fabricamos sobre pedido, totalmente personalizado, también conlleva diseño, conlleva una serie de contactos con el cliente hasta que llega a fábrica. En fábrica, pues eso también hasta que se transforma en orden de producción. También hay trabajos, digamos, de producción, pero básicamente trabajando en oficina, ¿no? Y después, lógicamente, pues una vez fabricado, incluso logística hasta el cliente, ¿no? Entonces, claro, tenemos la planta de producción donde hay máquinas atendidas por personas, que obviamente pues tienen que estar, si no la máquina, si nadie le da el botón, no arranca, ¿no? Tienen que estar controlando la calidad también, aunque también hay muchos sistemas ya de automático y visión artificial y demás. Bueno, al final las personas pues tienen que estar en planta para hacer funcionar las máquinas y correctamente, ¿no? Pero casi te diría que bueno, que al final son las menos, ¿no? Porque a pesar de ser una empresa de producción, lo que te decía anteriormente, pues todos estos trabajos alrededor de la producción, muchos de ellos sí que se hacen cada vez más de forma remota, ¿no? En ello, pues, como es lógico, bueno, cuando te metes medio por obligación por la pandemia, empiezas también a descubrir pues muchas aplicaciones, muchas soluciones para poder trabajar que, como decía antes, pues bueno, yo creo que al final se quedarán porque te aportan una serie de rapidez, de fiabilidad, evitar errores humanos, puesto que, bueno, todo está, digamos, más automatizado, ¿no?, al trabajar a distancia. Entonces, te diría que, como conclusión, que bueno, hay una parte que no, obviamente, por razones obvias, ¿no?, pero que todo lo que entendemos por producción, hay muchísimos puestos que, de hecho, estamos ya estudiando aplicaciones para innovación, para diseño, que al mismo tiempo contactamos directamente, accede al cliente, el tema de permisos y visto bueno de trabajos se automatiza. Entonces, todos estos puestos, bueno, pues al final también serán susceptibles de teletrabajar. Mencionabas ahora también, dentro de, evidentemente, vuestra vocación de personalización de cara al cliente, lo importante que es tener una serie de contactos en cuanto al diseño de producto. ¿Esa relación también ha cambiado? Es decir, ¿esos contactos también han pasado más a ser en remoto o todavía se requiere una elevada presencialidad? Uh-huh. Bueno, obviamente ha cambiado, pero yo creo que todavía está más obligados por la pandemia, que lo veo más todavía así que no un cambio todavía consolidado, ¿no? O sea, hay muchos clientes, normalmente también va un poco en el tamaño de la empresa, ¿no? Clientes que son empresas ya grandes, donde tienen medios, recursos, digamos, bueno, bastante procedimentado todo. Pues sí que funcionamos bien en remoto, también nosotros estamos bien preparados y no hay mayor problema, ¿no? En cambio, hay otros clientes, pues bueno, o más pequeños o de otra cultura más conservadora, ¿no?, que, bueno, al final para que funcione tiene que ir el comercial o el técnico bueno, hablando directamente, ¿no? Ahora, como digo, durante la pandemia la mayoría es a distancia, pero sí que notamos que en muchos casos están deseando devolver y en otros, pues bueno, esto nos está aportando muchas cosas. De acuerdo, gracias, Juan Ignacio. Paso a preguntar a Ricardo. Ricardo, a ti te voy a preguntar por España, ¿vale? Vamos a ir ya directamente a hablar del país. Yo creo que desde vuestra posición como actores en diversos proyectos de ingeniería avanzada, igual puedes hacernos desde tu punto de vista, cómo está el avance de la digitalización y el teletrabajo en España, sobre todo en relación a otros países europeos sobre los que mostramos un retraso notable, a juicio de cualquier estudio internacional. ¿Crees que la pandemia puede contribuir a recortar esa distancia entre el teletrabajo en España y países, sobre todo del norte de Europa? Bueno, yo ahí no soy muy experto, ¿no?, en ese campo, pero bueno, yo voy a hacerte como los políticos, ¿no? Me preguntas eso y ahora te hablo un poco de mi libro, ¿no?, en el sentido de cómo lo veo como ingeniería. A ver, claramente, como te decía antes y como terminé, nuestra debilidad está en la parte digamos,
la parte de obra, ¿no? O la parte de, porque el resto, como comentaba también antes Rosa, los servicios, creo que todo lo que es el teletrabajo, lo que nos hace es aportar valor, ¿no? Porque al final, como también decía Ignacio, al final esto es el mundo empresarial y la persona tenemos que ir más allá de los límites físicos que encontrábamos antes en nuestros establecimientos, sino que al final hay una conciliación familiar, hay una vida personal. Entonces yo creo que todo esto nos favorece sabiéndolo medir, sabiendo también ser productivos y creando esa otra conciencia, ¿no? En las personas donde son empresa, ¿no? Que tengan la camiseta e independientemente del lugar, del sitio y demás, pues sea un gran equipo que sepa afrontar los retos que tenemos, ¿no? Entonces, para mí es la clave. Entonces, donde tenemos más debilidades y donde puede contribuir, que es en la obra, bueno, hay dos aspectos que antes me fueron. Uno es la obra y otra son las relaciones comerciales, ¿no? En las relaciones comerciales es cierto que también nosotros somos B2B, ¿no? Como le puede pasar seguramente que a Rosa o a el tipo de servicios es muy cercano, ¿no? Y antes, al final, tú contratas por confianza. La confianza es muy difícil en lo nuestro, ¿no? Donde uno se va a jugar de hacer un proyecto de 5, de 10 o de lo que sea, digo en números, pues lo nuestro representa muy poquito. Es un porcentajillo de eso, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que va? Pero, sin embargo, afecta a todo el otro porcentaje. Es decir, puede ser un 3 lo nuestro, pero afecta al 97%. Entonces, la confianza es vital. Pero bueno, hemos descubierto que incluso con las redes sociales se consigue en lo nuestro, lo cual me parecía imposible. Eso sí que para mí ha sido toda una sorpresa. Digo, redes sociales, web, en conjunto, todo este mundo. Yo contratar ingeniería de un proyecto con clientes más relevante a través de la web o a través de las redes sociales, esto me parece un milagro. O sea, comprar un producto, bueno, pues lo veo fácil, ¿no? De hecho, en otros negocios en los que participo, se compra, se vende y bien, ¿no? Pero bueno, esto es sorprendente. Entonces hay que trabajar más ahí y ver cómo se consigue esa cercanía, pues mostrando más vídeos, experiencias, etcétera, ¿no? Y la personal siempre va a hacer falta, pero reducirla lo máximo posible. Y luego, en cuanto a la obra, nuestro crecimiento viene sobre todo porque nuestra apuesta está en ingeniería de ciclo de vida, ¿no? Entonces ahí no solo es diseñar y participar en la construcción como ingeniería, sino llegar a operar y mantener que esto es un valor que se le va a dar al cliente. Y ahí la digitalización es vital, ¿no? Y nosotros estamos en BIM, que ya son modelos, ya no es el diseño que se hacía antes en 2D, sino que es un modelo que tú tienes que va más allá. Y luego ya, pues, por supuesto, luego tomas datos y demás, en vez de lo típico de antes, pues ya se hace con escáner, con drones. Y estamos trabajando en algún proyecto ya de gemelos digitales, que aunque son a nivel de innovación o son muy de proyectos ahora europeos o proyectos con ayudas, pero la realidad es que todo esto va por ahí, ¿no? Y eso te lleva ya a que tú no has hecho un proyecto para construir unas instalaciones, sino que has hecho un proyecto que va más allá, vas a poder operar, vas a poder mantener. Y ese es un valor al cliente que de cara a los que hablábamos aquí, le va a reducir presencia de determinados personas en los puestos de trabajo más industriales, ¿no? Ahí digamos que la unión nuestra del servicio con la industria o con la logística, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando en esa línea, ¿no? Y digamos que esas son nuestras dos debilidades. No te respondí a tu pregunta, yo creo que realmente sí que acortamos claramente y sobre todo en los servicios es obvio. Yo creo que los servicios hoy por hoy, excepto, como decía antes, en las personas que tendremos que encontrar en esos encuentros donde hace falta, ¿no? Hace falta tener esa cercanía, pero que no tiene por qué ser los de antes, no tiene por qué ser estar por estar, tiene que ser a lo mejor unos encuentros incluso que lo que decía antes, genere cercanía entre las personas del equipo, porque si no ni se conocerían, y por otro lado que aporte los valores y la cultura. Y eso se puede hacer de muchas formas. Muchas veces no tiene por qué ser solo en una reunión de trabajo. Vale, usted, de todas formas, te sigo preguntando por España, pero en otro matiz. Ahora ya en vuestra vertiente más castellana, ¿no? Porque yo creo que también uno de los problemas que se está poniendo más en evidencia últimamente en España es el problema de la despoblación. Y Castilla pues tiene una buena parte de su territorio muy comprometido con el tema de la despoblación, ¿no? Hay zonas rurales muy atractivas en España para ejercer el teletrabajo, como sabes, en la Ribera de los Ríos, como decías tú antes, pero la duda y la cuestión está en si las infraestructuras de banda ancha y cobertura de datos, sobre todo, están preparadas para facilitar una especie de éxodo rural a la inversa. Bueno, a ver,
A ver, Castilla y León yo creo que tiene una posición estratégica donde la digitalización le puede ayudar muchísimo en cuanto a cercanía a otros grandes núcleos en los cuales pues, podríamos evitar o por lo menos cambiar ese ciclo de la población, de despoblación, a poder atraer, y de hecho sí que la pandemia ha traído, si te vas por pueblos que no se veía una obra desde hace tiempo, pues sí que se han estado rehabilitando viviendas, pero de gente sobre todo pues que trabajaba en Madrid, en otros núcleos, ¿no? Barcelona, y se han venido aquí porque, bueno, se lo ha permitido, y además con el teletrabajo. Pero lo triste es lo que dices, lo triste es que todavía hay zonas que son oscuras. O sea, que es que no hay una conexión de calidad, o no hay tan siquiera, ¿no? Es que, entonces, claro, eso lo hace inviable. O sea, yo creo que trabajar desde zonas atractivas como el lago Sanabria o zonas que tienes aquí que están muy bien, pues por desgracia, aunque sí que siempre se promete, están en todos los presupuestos, planes y demás, pero no se llega. No se llega porque además entiendo que esto realmente es una inversión social, no es una inversión rentable, o sea, no es una inversión, por lo menos de inicio. O sea, yo he participado en el despliegue de gas natural, he participado en el despliegue de algunas instalaciones eléctricas y hay veces que las administraciones ponían dinero para poder llegar hasta allí. ¿Por qué? Porque, joder, pues como igualdad, entiendo que tiene derecho una persona que viva en Madrid al gas natural como una persona que viva aquí en Matopozuelos, ¿no? Como ciudadano español, como que pagas tus impuestos y demás, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Las comunicaciones al final, que incluso lo veo hasta más importante en estos momentos, pues tienen que llegar y hay que hacer otro planteamiento totalmente distinto. Muy bien, gracias. A Rosa, como es obvio, le vamos a preguntar por las consecuencias legislativas que obviamente tiene el imparable avance del teletrabajo, ¿no? Desde vuestra posición, evidentemente, ¿crees que la legislación en España, que me imagino que no del todo, pero hasta qué punto crees que la legislación en España está preparada para un avance real del teletrabajo, no accidental? ¿Se está trabajando en el ámbito legislativo para adaptar el marco legal a una realidad laboral distinta? Pues como señalas, no está del todo preparada, ¿no? Según pensamos nosotros. De hecho, hasta ahora, hasta la llegada del COVID, el teletrabajo lo teníamos previsto a modo de acuerdo voluntario en las empresas. Es decir, haces una visión de los convenios colectivos y los convenios colectivos no hablan de teletrabajo. No obstante, con la situación del COVID, sí recientemente, de hecho ha sido en septiembre del año 2020, se ha aprobado un Real Decreto Ley que regula el llamado trabajo a distancia. Es decir, lo que todos conocemos como teletrabajo lo han regulado llamándolo trabajo a distancia. En una línea que técnicamente, desde un punto de vista jurídico, es acorde con toda la normativa europea. Sin embargo, desde nuestro punto de vista hay muchos aspectos que faltan por resolver. Y luego se ha hecho desde la perspectiva de que como si ya estuviéramos todas las empresas preparadas, es decir, para el teletrabajo, como si todos los puestos fueran iguales, cuando en realidad hay una gran diferencia entre empresas de servicios, empresas de compra-venta de producto, donde no hay duda que se puede hacer online, y empresas industriales, donde es necesario estar por ahora. Entonces, se ha hecho una regulación por ahora demasiado genérica, no existe normativa reglamentaria, hay que trabajar en ello. Pero lo que también hay que trabajar la normativa, es decir, lo que sería la normativa reglamentaria, que es donde vienen siempre la letra pequeña, y eso es muy importante, pero sobre todo también desde el punto de vista sindical y desde el punto de vista de las patronales. Creo que hay que entender bien cómo se puede regular un trabajo a distancia para que siga, para que no sea perjudicial, ¿no? Es decir, porque ahora lo que sí que creo que pasa es que todos tenemos en mente la idea del teletrabajo como el teletrabajo en COVID. Y el teletrabajo no es en COVID. Es decir, en COVID hemos estado teletrabajando en casa, pero pues la mayoría de padres con niños sin ir al colegio y por tanto ejerciendo de padres sin servicio doméstico, es decir, con una serie de servicios completamente imposibilitados por la situación del primer estado de alarma, y que eso no es el teletrabajo. Entonces creo que estamos demasiado influidos por lo que hemos vivido, ¿no? Es decir, de hecho, donde hay que trabajar fundamentalmente es en temas protección de datos, seguridad informática, porque teletrabajar en casa
bien, pero es como si estuviéramos entonces en la oficina y por tanto los datos tendrán que estar protegidos y con la confidencialidad adecuada. Nosotros que somos un despacho de abogados donde nuestro trabajo es confidencial, es algo que lo tenemos muy asumido. También los temas de prevención de riesgos laborales. Es muy importante en teletrabajo que esté declarado el puesto de trabajo y que se vea que el puesto de trabajo que se está ocupando, que es casa particular, que cumple con las medidas de prevención de riesgos laborales. Y luego uno de los temas que hay que evolucionar realmente es la desconexión digital, es decir, los horarios. Es decir, estar teletrabajando no puede significar que durante las 24 horas tengas que estar conectado. Y parece que se producen situaciones un poco curiosas, que por un lado todos somos súper puntuales en la entrada en una reunión y en la salida de una reunión, y en cambio las horas de trabajo se han multiplicado. Es decir, cuando estábamos en la línea de la conciliación familiar y personal, con un poco en las empresas, pues todos llevábamos trabajando en intentar que hubieran unas horas que eran las colaborativas y que se respetasen ese mínimo horario los trabajos de equipo y que fuera de esas horas más colaborativas pues hubiese flexibilidad. Y en cambio parece que en esta situación de teletrabajo, que estés hablando con los compañeros, con los clientes a las 9 de la noche o 10 de la noche es como súper habitual. Pero es que es habitual porque estás delante del ordenador. Entonces, eso es uno de los temas que más hay que trabajar, ¿no? Y los psicólogos, además, nos lo dicen en prevención de riesgos laborales. Tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo, porque habrá que ver muy bien que esto no genere problemas de salud mental, ¿no? Entonces, todas esas partes no están en la normativa todavía trabajadas ni desarrolladas. Yo, de todas maneras, creo que has avanzado ya parte de la respuesta de la segunda pregunta que te quería hacer. Evidentemente, gran parte de los problemas, quitando quizás de la seguridad de los datos informática, que es una cuestión más, digamos, legal pura o legal de código de comercio, casi todos los demás son del ámbito laboral, incluida la seguridad, la salud laboral, incluida la regulación de los horarios. Entonces yo, por rehacer un poquito la segunda pregunta y sobre lo que te decía, ¿tú crees que la solución tiene que venir más por esos reales decretos o por un ámbito puramente legislativo o por el entendimiento, porque es un reto mayúsculo para los sindicatos y para las patronales, mayúsculo, o por el entendimiento entre los agentes sociales? Yo creo, es decir, que para que se produzca un avance social de verdad, porque la realidad nos ha demostrado, y en España nos lo ha demostrado, que por la vía solo del entendimiento, si no hay algunas medidas que ayuden, cuesta mucho llegar al resultado final. Por tanto, yo creo que tiene que haber un mínimo legislativo un poco más regulado de lo que está ahora, con un poco más de protección, pero mínimo en esa normativa. Y luego tiene que venir por el entendimiento, tiene que venir por sentarnos en una mesa y por darnos flexibilidad. Y en función de cada de los puestos de trabajo, del tipo empresarial, pues permitir sobre todo la flexibilidad. Yo una de las cosas que creo que no están bien reguladas en este país es las modalidades contractuales. Yo cuando se empezó regulando la obligación hace un año y medio, ya no recuerdo un poco los tiempos, pero un año y medio aproximadamente, de tener que fichar, de volver a fichar. Es decir, yo personalmente creo que eso es algo absolutamente contrario a un mundo actual con flexibilidad, con conciliación y un mundo de resultados y de trabajo de resultados. Es decir, ¿qué hacemos fichando? Es decir, y ya no me pongo en el lado del sector privado. Es decir, yo he trabajado en la administración bastantes años y yo decía, bueno, en la administración estarás en un juicio y cuando llegará la hora dirás, señoría, que me voy en este minuto, que tengo que fichar. Eso no tiene sentido. Y cuando las cosas no tienen sentido hay que modificarlas. Y todavía tenemos una regulación muy rígida, demasiado rígida. Es decir, que no podamos contratar a una persona para lo que necesitas en función del trabajo que vas a hacer, eso no tiene sentido. Yo creo que debería haber más libertad y más flexibilidad. Y no parece que vayamos en esa línea, ¿eh? Eso es un poco preocupante, porque parece que vayan a normativa cada vez más rígida y eso a mí me parece preocupante. Yo creo que tiene que haber un mínimo legislativo, mínimo, y algo de discriminación positiva donde haga falta, y en estos temas hace falta para ayudar, pero sobre todo mucho entendimiento y mucha libertad y flexibilidad. Entendido. Muchas gracias, Rosa.
Bueno, a Ignacio le voy a preguntar por los avances en digitalización. Yo creo que su empresa destaca precisamente por la implantación de herramientas ERP y un elevado grado de digitalización, acompañado con proyectos FEDER y de IBACE. Y no sé hasta qué punto considera que la digitalización va unida, en cierto modo, al tema del teletrabajo o al trabajo en remoto. Sí, pues a ver, nosotros el hecho de estar ahora trabajando en Business Central y tener todos los servicios en la nube, ¿no? A través del portal de Microsoft, pues claro, nos hace pues ser mucho más óptimos, pues evitar errores, por ejemplo, tener toda la información al instante cuando eso hace, no sé, 4 o 5 años que nosotros aún estamos trabajando con un ERP propio desarrollado por nosotros. Claro, nos hubiera sido inviable teletrabajar, ¿no? O sea, entonces, claro, esto nos facilita mucho el poder haber teletrabajado desde prácticamente el primer minuto, ¿no? También, por otro lado, y creo que lo han dicho antes en alguna ponencia, el tema de la ciberseguridad. Es un tema que no hay que descuidar y claro, ahora pues estando de la mano de Microsoft, aquí puedes tener la seguridad y la confianza de que esto lo tiene resuelto y los datos, ¿no?, que son tan importantes a día de hoy, pues están muy protegidos, ¿no? También utilizamos, por ejemplo, otras herramientas como el Power BI, que claro, nos hacen, digamos, poder ver la información al instante, al momento. Y esto, pues claro, nos ayuda a hacer, por ejemplo, previsiones mucho más precisas y claro, a planificar mucho mejor el futuro, ¿no?, de las compras y ventas, como es nuestro caso. Muy bien. Yo, por último, le preguntaba antes a Juan Ignacio por la posibilidad de extender el teletrabajo a perfiles más industriales y, en vuestro caso, dado que tenéis una parte de logística importante, te pregunto por los trabajos del sector logístico, hasta qué punto, no sé si por automatización, como pasaba en el sector industrial, o por algún otro motivo, son susceptibles de teletrabajar en parte. Sí, totalmente. O sea, cuando nosotros empezamos a hacer todo este cambio, claro, esto también fue de la mano en todo el tema logístico, porque nosotros al trabajar los sectores, sector alimentario, el tema de lotes y el tema de la trazabilidad es vital. Entonces, todo esto sin tecnología hubiera sido imposible. Si tienes alguna reclamación, si tienes cualquier problema, claro, la tecnología te hace posible hacer el seguimiento a un palé concreto y claro, esto es vital. Por la parte del teletrabajo, todo lo que es personal administrativo, no ha habido ningún problema. Lógicamente, pues en todo lo que es personal de almacén, ahí no hemos podido hacer teletrabajo más que, digamos, partir turnos. Cuando antes estábamos trabajando a lo mejor con 2 turnos, pues ahora tocaba hacer grupos más reducidos para que no coincidiera tanta gente y, partir un poco los horarios, ¿no? Y básicamente esa era un poco la solución, más que teletrabajar. Teletrabajar, lógicamente, pues en logística, a no ser que lo tengas todo, absolutamente todo automatizado, es imposible y en ese caso ya no necesitarías de personas, por supuesto. Claro. Bueno, yo creo que ya nos hemos comido el tiempo, pero me parece que habéis contribuido a dibujar un cuadro bastante interesante sobre el futuro del teletrabajo. Evidentemente sí que parece que el trabajo va para adelante, el teletrabajo va para adelante, que la pandemia puede haber sido un empujón, pero lo importante es que el teletrabajo es una herramienta interesante. Habéis mencionado que será evidentemente una aplicación mixta, que será una aplicación desigual en función de sectores económicos y que supone un inmenso reto en el ámbito legislativo, en el ámbito de la ciberseguridad, en el ámbito de la digitalización, pero que evidentemente el abanico de oportunidades que ofrece pues es irrenunciable. Y luego, aparte, pues va acompañado, como comentábamos, sobre todo que veo el pin de Ricardo ahí con los ODS y con la descarbonización. Así que nada, por mi parte, pues os agradezco mucho vuestras aportaciones y ha sido un placer. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.